Vamos a ver. La Sierra Maestra, tan alta, tan grande, de roca para el tirano, para el patriota de miel, la que vio crecer los niños, flor y bravura a la vez. Uno se nombraba Antonio y el otro se llama Fidel Castro Ruz. Hasta pronto. Era el 23 de septiembre de 2003 y Fidel visitaba el lugar que lo vio nacer, Virán, en la actual provincia de Holguín. Además de asistir a la presentación del libro Todo el tiempo de los cedros, escrito por la periodista Katiuska Blanco, recorrería otros sitios cercanos, entre ellos esta escuela, el Semi-Internado 6 de agosto. Así iniciamos este recorrido de hoy, en el que localizaremos en la red de redes varios archivos que nos acercan a los años formativos del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Ya comenzamos. Las propias clases de la secundaria a veces son los que la hacen, no los que dirigen la clase, sino los que la hacen en los estudios, la hacen con la participación de todos. Será muy importante que ustedes, los maestros, analicen el resultado de cada una de los maestros, sobre todo en secundaria, porque en primaria... Creo que está mejor que la escuelita que yo estudié. Y se ven muy bien los niños. Bueno, muchachitos y muchachitas, veo que ustedes están cansados, ¿verdad? Ustedes no han almorzado todavía. ¿Ya? Bueno, me quedan pocas preguntas que hacer aquí. Solo que estoy muy contento de ver una escuela tan bien organizada, una escuela tan bonita, una escuela con tan buenos maestros, una escuela de mucha gente joven, que le van a enseñar mucho a ustedes. A ver, préstame el muñequito este. Oye, espérate, ¿y a este qué le pasó? ¿Se quedó calvo? Ah. Está muy impaciente por recitarle una poesía a usted. Ah, bueno, pues aquí yo me quedo cargando al niño mientras ella recita la poesía. Vamos a ver. La Sierra Maestra, tan alta, tan grande, de roca para el tirano, para el patriota de miel, la que vio crecer los niños, flor y bravura a la vez. Uno se nombraba Antonio y el otro se llama Fidel Castro Ruz.
bonito. Hasta pronto. Desde el canal de YouTube de Teleturquino, la serie Historia entre montañas, conducida por el periodista Dairon Shan, reconstruye el escenario donde nació y creció Fidel. Vamos hasta allí a través de este audiovisual. ¿Cómo fue la niñez de Fidel? ¿Cómo fue la vida de la familia en este lugar? Bueno, cada palmo de tierra, de tabla y piedras de este sitio fueron tocadas por Fidel y sus hermanos. Aquí está la habitación para los varones. Es una habitación que fue usada por Ramón, que es primero de los varones, luego Fidel se incorpora, y al nacer Raúl fueron 2 camas para 3. Un recuerdo de ello quedó en esta habitación, además de una fotografía con los 3 hermanos Castro. En el techo está la huella señalada por Fidel Castro, una huella que él es quien dice que debía estar ahí después de ser reconstruida la casa. En el año 96, una visita con Gabriel García Márquez, contaba él que en horas de la noche jugaban con el fusil de la madre. Raúl era quien lo provocaba, ya que él era quien se lo traía a la cama. Aprovechaban que el padre estaba dormido y el segundo padre, que era Ramón, muy responsable siempre Ramón por sus hermanos, también dormido al lado, Fidel y Raúl con el fusil del padre. Cuenta Fidel que en un momento el padre escuchó algún ruido y golpeó con el bastón el piso, por esta misma región, por donde está la habitación de ellos en lo alto. Y ellos, algo burlonamente, apuntaron hacia allá y al apretar el gatillo se dan cuenta, con el disparo, que estaba cargada el arma. Dice que los pasos y el estruendo se sintieron bajando las escaleras. Primero llegó el viejo y observó, asustado, pero conforme porque todos estaban vivos. La señora llegó después, también muy preocupada, y él apunta a ella y luego a Fidel y a Ramón, que le había quitado el arma a Fidel de la mano. Y le dice, le das tú, si yo le meto, los voy a matar. Al lado de esta sala está próximo la habitación diseñada por Ángel Castro para usarla como un cuarto de partos. Es decir, que aquí nació Fidel. Aquí nace la historia. Fidel Castro, el 13 de agosto de 1926, 2:15 de la madrugada, como dijera él mismo, nace guerrillero. Es una habitación donde nacen los 7 Castro, aunque Fidel Castro nos dice en el año 2003 que recuerda que Raúl nació allí. Tal vez puede ser así. Dice realmente ese día, lo recuerdo por los gritos de mi madre, porque Raúl no era llorón. Pero bueno, aquí es donde nace el caballo. Así le dice la madre en aquel instante en que fue concebido Fidel. Dice, he parido un caballo. Cuando nació ese pichón de hombre que nació aquí en esta casa y empezó a todo el mundo ahí, empezó a hacer escuela y empezó a hacer que todo el mundo estudiara. Así que si ese hombre no nace como nació, aquí no se aprende como se aprendió todo el mundo. Lina, Ángel, los hermanos, la angustia contenida, el orgullo. Cuando llegamos a la casa construida para el doctor en Derecho y conocimos la historia de los 4 haces, la actitud de la madre colocando a Raúl junto a Fidel, confirmamos entonces cuánto vale la familia, cuánto había de Virán en el célebre líder. Lina era una mujer de mucha fe. De mucha fe. Y gracias a esa fe pudo resistir como madre los momentos tan difíciles que pasaron sus hijos en la sierra, que pasaron en el Moncada. En esta casa también los vivió muchos de ellos. Esta casa guarda los momentos más difíciles de Lina en cuanto a la revolución. Por ejemplo, ese fusil se lo regaló Raúl en el año 1958, cuando ella lo visita, después de haber escuchado
que habían bombardeado la comandancia del segundo frente, y cómo Raúl le regala ese San Cristóbal, incluso le pone en la culata el nombre de su querida madre, Lina. Esta casa, que en todas sus partes es original, sin obviar que cerca está el cuarto donde ella curó su pena como madre, a cada noticia adversa de que habían muerto en el Moncada, en Alegría de Pío, que habían muerto en la ofensiva en la sierra. Ese cuarto para ella fue la Sierra Maestra. Hay que venir a Virán siempre para saber quién era Fidel Castro. Hay que venir a Virán. Aquí están sus orígenes. Saber que por aquí pasó Fidel y Raúl y que este lugar los enseñó a cada día ser mejores. Es lo que hemos tratado. Hemos tratado todo de ser no mejores, sino útiles. Y esas cualidades pues realmente la llevo de esta familia y la llevo sobre todo de Fidel, que es el punto de referencia de todos. Gracias. Evidentemente este es un niño con una enorme curiosidad intelectual en un pueblecito, en una comarca de Holguín perdida en el mapa de Cuba. Era un espacio hermoso y de libertad donde aquel niño corría y jugaba e interactuaba con ese mundo, y cómo de ese pequeño espacio de mundo él empezó a tratar de ir más allá del horizonte, a través de la radio, a través de los lugares y de las lecturas y del mundo que tenía en su entorno. Y entonces ese niño a los 11 años, o qué sé yo, le estaba escribiendo al presidente de los Estados Unidos y ya diciéndole básicamente que iba a cambiar el mundo, ¿no? Yo me lo imagino como todos los niños tiernos, pero al mismo tiempo rebeldes. Los muchachos lo buscan para ir al río. Pitín, vamos al río. Fidel llegaba hoy y al otro día los Falcones andaban en busca de él. Los Rodríguez andaban en busca de él. Es decir, que los muchachos del barrio, los López andaban detrás de él. A veces iban algunos de los muchachitos de la zona y se bañaban también con nosotros en la poseta aquella. Y Fidel vio un día a uno de los niños que estaba tan mala su ropa. Y ahí le preguntaba, ¿y por qué tú no tienes zapatos? No, en mi casa somos muchos. Pitín, en mi casa no podemos, 12. Y el único que trabaja en mi casa es el viejo. Mira, ponte mi ropa. Y si está loco, y si tu mamá me ve, me dice que yo me la robé. Dice, no, porque yo le voy a decir que la corriente del río se la llevó y tú vas a decir que te la encontraste enganchada en una mata que estaba a la orilla del río, por allá abajo. Un día Lina es la que se percata que él está vistiendo a casi todos los muchachos del barrio. Mi mamá ve al otro día al chiquito con la ropa en la tienda y dice, mira la ropa que se le perdió a Fidel, ¿fuiste tú? Dice, no señora, yo me la encontré en la orilla del arroyo, enganchada en unos matojos, ahí, unas malezas. Entonces, y las recogía, no sabía que eran de Fidel. El problema está en que Lina, apretando a aquellos niños, uno de ellos le dijo, no, es que Pitín nos lo regalan al río cuando va. Cuenta a Juancito Socarrá, que trabajaba en la tienda, que aquello conmovió tanto a Lina, el gesto ese de Fidel, que dice que llevó los niños a la tienda y le dijo a la tienda que era de ellos, la parte de tejido, dice, búscamele una mudita de ropa a cada niño de esto y un parcito de zapatos. Y es como Lina corrobora también, como Lina, lejos de ir allá donde está Fidel y decirle, tú no puedes hacer más esto, el día que yo te vea regalando un par de zapatos, una camisa, tú verás lo que te va a pasar. O sea que lejos de ir a reprocharle, lo que hizo fue afianzar esa idea humanista que ya en ese niño comienzan a aflorar. Pero sobre aquello
aquellos primeros años de su vida, reflexionó el propio Fidel en diálogo con el periodista Ignacio Ramonet, que luego se convertiría en el libro 100 horas con Fidel. El testimonio audiovisual de esa extensa entrevista, usted puede localizarla también en la red de redes y aquí la compartimos. ¿Qué otra cosa influyó mucho? Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente más pobre. Eran hijos de obreros agrícolas. Y mi propia familia por parte de madre, y algunos primos de mi padre ya eran pobres. Cuando yo pude empezar a conocer cosas, en mi mente estaba la mejor escuela, la infancia que viví y el lugar en que viví. Y por eso lo defino así. Vivo allí, los barracones de los haitianos, yo estaba de acá rato, hasta me regañaban porque me iban a comer maíz tostado allí. Gente muy modesta, muy humilde. Toda esa gente eran los compañeros, los amigos, yo no adquiero una cultura burguesa. Porque bueno, hay historias largas, yo te vas a interesar mucho sí, me interesa. De algunas cosas. Cuando llegue la hora, si quieres, te cuento. Pero te añado esto, de elementos que a mi juicio, yo no he tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y a pesar de que los muchachos son un egoísta y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. Yo empiezo a adquirir una cultura política prácticamente cuando termino el bachillerato, porque yo todo ese tiempo fue en colegios religiosos, La Salle, de origen francés primero, hasta la mitad de quinto grado, Dolores de los jesuitas, hasta que concluyo el segundo año de bachillerato, y Belén de los jesuitas, cuando eran jesuitas españoles. Los jesuitas tienen además una concepción de la organización. Es una buena escuela, en definitiva, para un revolucionario también. A mí me fue útil. Gente de disciplina, los jesuitas, y gente de carácter, gente de preparación. Me ayudaron también. Debo decirlo porque ellos sí estimularon que yo era excursionista y me gustaba escalar montañas. A veces quedaba la guagua 4 horas. Pues yo estaba escalando una montaña. Me iba solo, me iba con otro y me tenía que esperar 4 horas. Y nunca tuve ninguna bronca. Esa es la historia. Cuando yo llego allí, llego analfabeto político a la universidad. Llego hasta ahí, a la universidad donde empiezo mi aprendizaje político. Pero que me conducían a partir de mis concepciones a la idea de la toma revolucionaria del poder. Clarísimas las ideas. A veces nos adaptamos a lo grande y perdemos el asombro. Vamos a la historia como a leyenda de ficción y la frase "yo soy Fidel" se atraviesa en la garganta porque es enorme para sitio tan limitado. Tenía 25 años cuando el asalto. 26 acabados de cumplir en el juicio y ya era eterno en sus convicciones y su visión de profeta. Era un Fidel sin su barba simbólica, sin los días de la sierra, la mochila de sueños por cumplir y un odio visceral a quien fustigaba a la patria madre con grillos y desangraba su bolsa. Las tablas del banquillo de los acusados crujieron. Los uniformes del verdugo sudaron el temor y ni la propia Marta Rojas, que lo vio todo, alcanzó a ver el futuro en las palabras del mártir reencarnado. Lo miró inmenso erigirse conciencia de pueblo.
lo vio gesticulando las palabras en fina trenza que se hizo espada y látigo y sangre nueva para las esperanzas. Tenía 26, un niño apenas, pero su papalote se había enredado en la injusticia y le tiñó el pecho de vellos prematuros. Sin la necesidad del riesgo, pudiéndose quedar en el amparo del techo, del rosario, de la mesa servida, Fidel optó por el combate. Le habían herido en lo profundo la fiebre de los campesinos, la muerte sin riendas, el aula vacía, la inocencia descalza, la tierra con los frutos de otra mesa, la sinfonía de platos vacíos y sobre todo la superioridad mezquina en la mirada del político que cosechaba el voto con la azada del embuste. Fidel usó su voz en el Moncada, pero eran sus palabras grito de multitudes. Hablaba Cuba entera de un proyecto para hacernos país y que el maestro volviera a cabalgar en el imaginario. Dura sería la cárcel y sin temor miró de frente al carcelero. Desde aquel juicio no dejó de mirarlo, sin desviar la vista, con los ojos de Abel, auscultando intenciones y adelantándose a la garra para dar ese extra por los criollos. Así lo dijo. Había que dar al pueblo las riendas del Caimán, había que hacer carbón los cedros de Don Ángel y alumbrar los fogones de cada campesino. No fue casualidad que la sala de audiencia levantara su carpa en el hospital. Los jueces estaban enfermos de impotencia ante el joven. Salió después, mas sus palabras habían salido antes, escritas por la mano firme, vencedoras de barrotes y ya vueltas leyenda al interior de los bollos sin pan. Salió del nido pisoteando a las víboras en la cabeza, volvió y triunfó. Cada palabra en su discurso tomó vida ante los ojos del pueblo agradecido. Antes de irse, la historia lo miró de frente. Yo te conozco, le dijo. Tenías 26 y hoy eres más de 11 millones. En la serie audiovisual 5 estrellas, el escritor Víctor Fowler, a través del intercambio con voces jóvenes de la Cuba de hoy, aborda el legado de Fidel. Desde la escalinata de la Universidad de La Habana, de la mano de Michelle Torres Corona, ambos reflexionan sobre el pensamiento revolucionario de Fidel Castro. Es que nunca, no tenemos manera de escapar al condicionamiento de lo que tuvo que haber significado en el pensamiento de Fidel, ir evolucionando, ir integrando todos estos saberes distintos, todos estos conocimientos distintos, tener esta visión planimétrica, esta visión así generalizada, pero ir cada vez más descubriendo una estructura monopólica en el mundo en el que él vive. De Fidel se cuenta que entre los libros que lo ocuparon había un libro de Lenin y lo querían acusar de, de tener vínculos con un partido comunista extranjero y tal, lo que se estilaba en la época. Y él simplemente responde, el que no conozca a Lenin es un ignorante. Es un ignorante. O sea, ahí se ve que era un tipo con una capacidad intelectual ya en ese entonces inmensa. Yo creo que hay dos cosas fundamentales para analizar cómo uno se hace revolucionario o marxista. Y Fidel llegó a la condición de revolucionario y de marxista a través de la ética de Martí, que es en sí la síntesis de todo un legado ético del siglo XIX, de los mambises y tal. Y se llega a través de la ciencia, que es el estudio. Llegó a eso a través del estudio de Marx, de Lenin, de Engels y de todo lo que tenía la literatura científica que tenía a disposición en su época. Progresivamente, porque eso no es una cosa que se dé de manera instantánea, pero llegó a esa condición y yo creo que fue muy consecuente con ella durante toda su vida. Yo creo que no se puede cerrar mejor que como cerró el mismo Fidel. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura, como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá.
al final de esta emisión. En las plataformas digitales de Cubavisión Internacional compartimos el archivo de video de este programa para todos aquellos que quieran acercarse al niño, al adolescente y al joven y finalmente al revolucionario Fidel Castro. Hasta nuestra próxima emisión podemos encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos.